El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, un café para el alma. Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a nuestro programa Un Café para el Alma. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su hogar. Gracias porque a través de la señal de nuestro canal podemos llegar a ustedes. Gracias porque quieren formarse, porque quieren dejar que nuestra realidad sea iluminada desde la palabra de Dios, desde el magisterio de la iglesia. Así que amigos, bienvenidos. Gracias de corazón, gracias a los que nos ven en el Retiro, a los que nos ven en diferentes municipios. Gracias porque queremos seguir teniendo esta experiencia con el Señor. Y los invito para que al iniciar nuestro programa nos conectemos con nuestra primera sección. Nos conectamos con la palabra. Bienvenidos. En esta nuestra primera sección nos acercamos al Salmo 15, que nos dice: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Porque cuando contemplamos las maravillas de la creación, somos capaces de vivir con pasión, somos capaces de, en medio de la inestabilidad de nuestra vida, asombrarnos y seguir avanzando haciendo el bien. Gracias, Señor, por sembrar en nosotros el don de la fe. Gracias, porque con este grandísimo don podemos siempre seguir adelante. Que en medio de las vicisitudes de la vida aumente en nosotros la fe. Que cuando estemos estables y alegres, en nosotros se fortalezca la fe. Porque con tu fe podemos, Señor, salir adelante y ser cada día mucho mejores. Virgencita María, acompáñanos en nuestro caminar. Acompáñanos, mamita, cuando ya no podamos más. Amén. Aristóteles, cuando hablaba de la virtud, decía que ella está en el justo medio, y ese justo medio hace que nosotros podamos ser seres integrales, seres que nos lleve a relacionarnos especialmente con los otros. Y la fe nos lleva a eso, a vivir integralmente la vida para preocuparnos por todo lo que vamos realizando. La fe me lleva a la virtud. La fe me lleva a ser mucho mejor. Hoy vamos a hablar un poco sobre la fe y cómo la fe nos lleva a ser integrales y cómo la fe nos lleva a iluminar los diferentes aspectos de nuestro caminar en la vida. Para ello vamos a estar hoy con un invitado muy especial, Juan Camilo Solano. Juan Camilo, bienvenido a nuestro programa. Buenos días a todos. Gracias, Padre, por la invitación. Camilo, ¿quién es usted? ¿De dónde surge esa experiencia de fe que tienes en la vida? Bueno, primero, pues, como lo voy diciendo, y ya me presentaste, yo soy una persona casada, tengo una familia, mi esposa y una hija de 10 años, pero fui una persona de cierta manera que digamos que mi experiencia de fe al principio era más bien un poco lejana, pero siempre de alguna manera las cosas pueden acercarse. Y en mi caso particular, la persona que me ayudó a empezar a entrar a ese camino fue mi esposa. Me empezó a ayudarme a guiar, ¿cierto? De esa manera empecé a enriquecerme, a empezar a crecer, a ver la fe desde otras perspectivas y empezarlas a implementar en mi vida, ¿cierto? Entonces digamos que ese paso a paso, o por lo menos donde fui más consciente de empezarla a vivir, de empezarla a actuar, fue a través de la pareja que el Señor me permitió tener, que en este caso es mi esposa, que se llama Lina María. Qué dicha. ¿Y por qué tal vez estabas alejado de la fe? ¿Por qué tal vez no la podías vivir a plenitud?
Creo que dentro del desarrollo de cada uno de nosotros, en mi caso particular, digamos que no había logrado encontrar en mi juventud y digamos en una parte de mi adultez, digamos el clic o la chispita que de pronto me guiara por donde es. Porque uno al principio, cuando es pequeño, es guiado por los padres, todo eso por la familia de uno y por los ejemplos que uno tiene, ¿cierto? Pero muchas veces lo que falta es la acción, ¿cierto? Es la acción, es ese punto donde uno se siente y se convierte, que hace parte de ello, donde uno realmente siente que puede ir actuando. En ese sentido, cuando yo llegué a casarme y llegó mi señora a mi vida, pues ella me empezó a dar esos tips, pero no porque me los obligara, sino porque me los hacía vivir con entusiasmo, de que se fuera volviendo algo natural en mí, a partir del ejemplo, a partir de ven si quieres, nunca fue una obligación, simplemente fue un llamado, lo que el Señor hace con uno, Él siempre lo llama a uno, siempre te dice ven, pero Él le manda a uno los tips o las personas para que uno se vaya acercando. Lo que pasa es que aceptemos que muchas veces somos muy sordos para alcanzar el llamado o entenderlo, pero en este caso, pues a través de ella me empezó a tocar y ya me empecé a abrir, y eso me ha permitido enriquecer este concepto. Entonces digamos que por eso al principio quizás fui más humano, ahora soy mejor ser humano, que son dos cosas muy diferentes. En una era menos abierto y actualmente soy un ser más integral. Eso es lo bonito, cómo la fe nos lleva a ser más integrales, ¿cierto? Cómo la fe nos lleva a abrirnos, a tener la experiencia con los demás, porque tal vez cuando uno va solo se puede ir perdiendo. Cuando uno va tal vez sin la experiencia de Dios, uno puede ir tomando decisiones que no son tan asertivas, ¿cierto? Pero cuando uno va con Dios, va tomando decisiones más asertivas y mucho mejores para este peregrinar. Así es. Camilo, usted es economista, usted es comerciante. ¿Cómo la fe le ha ayudado a vivir mejor su vida profesional y su vida laboral? Bueno, aquí hay muchos conceptos que se pueden unir, algunos como lo dijiste al principio y tocaste el tema de Aristóteles, que es el tema de la virtud, que está en todo el centro. Eso es un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque la fe, como también lo planteaste, toca eso. Muchas veces uno no logra combinar las cosas porque cree que todo tiene su propio espacio, pero resulta que uno sí lo puede combinar. De esa manera, ¿qué sucede? Que empiezo a vivir mi vida laboral, ¿cierto? Para darlo más dentro del ejemplo, de la forma de vivir las cosas. Entonces, cuando empecé a mirar cómo era mi vida laboral, no digo que lo técnico, la formación, todas son valiosas, pero hay un punto que es bastante importante a la hora de hacer algo, sea laboral o no, y es la forma como analizo las decisiones éticamente, moralmente. Y uno de los grandes conceptos para tomar mejores decisiones es el tema de la fe, es el tema de creer, ¿cierto? Más allá, y también obviamente de la formación, a cada uno nos llega ese llamado y esa forma de conocer y manejar las cosas a través de diferentes puntos. Para mí, en el caso de la fe, me llevó a tocar otras cosas, por ejemplo, la filosofía, que dentro de la fe y dentro de la misma palabra está muy marcada. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes de que está dentro de la estructura central de todo eso, para tomar buenas decisiones. ¿Y cómo es una buena decisión tomada, digamos, dentro de mi experiencia? Yo soy de los primeros o de los que considera que cualquier acción que uno debe tomar siempre debe tener en cuenta a Dios. No quiere decir que yo no voy a tener en cuenta lo que estudié, el mercado o lo que hay en el ambiente, porque eso es humano y eso afecta la decisión como tal. Pero al tenerlo presente a Él, lo tomo con más calma. Controla uno la emocionalidad, controla uno los temores y hace uno que la decisión que uno tome sea con una consecuencia buena o mala, porque uno hace las cosas pensándolas en hacer bien, pero no necesariamente los resultados son los que uno espera. Pero si uno tiene esa convicción de que está haciendo lo mejor, así la consecuencia no sea la que uno considera, es capaz de afrontarla de mejor manera. Ahí es donde digo que ahí está la fe, porque cuando el resultado es bueno, o sea, yo tomo una decisión de mercado y digo, esto sube o baja o no, o hago un negocio, lo pongo primero a Él,
Obviamente está todo el análisis de uno, pero eso me permite tener la tranquilidad de que la decisión que tomé con la información que tenía era la mejor posible, más allá de que la consecuencia o la reacción final no fuera la esperada, porque hay muchas variables. Pero sí me hace entender que soy capaz de soportar la consecuencia, buena o mala, o disfrutarla. ¿Por qué? Porque tengo paz. Y para mí esa es la gran clave. La fe me lleva a tener paz, y paz es equilibrio. Y si nos devolvemos al principio, el equilibrio es la virtud. Así es. Y esto es importante volverlo a poner de moda, Camilo, ¿cierto? Porque el camino de la virtud, dicen hoy, es para viejitos, pero el camino de la virtud es para todo ser humano, y eso le da a uno equilibrio, eso le da a uno tranquilidad, lo que tanto expresabas hace un momento. Por eso, cuando uno es un hombre de fe, cuando uno tiene en su corazón a Dios, uno es capaz de seguir avanzando, y tal vez las cargas, aunque sean pesadas, se hacen mucho más llevaderas, se hacen mucho más especiales de vivir. Ahorita tocabas un tema muy interesante, Camilo, porque hablabas de la filosofía, ¿cierto? Así es. Y a veces pensamos que la filosofía es para gente atea, para gente que no cree, y no. Tal vez la filosofía es para verdaderos creyentes, porque el verdadero filósofo llega a la verdadera raíz de las cosas, y cuando uno llega a Dios, llega a la raíz. Porque es importante dejar que ese pensamiento también esté en nosotros y la filosofía me lleve también a Dios. Sin llegar a ser muy profundo en ese concepto, porque es demasiado amplio y hay demasiadas vertientes, lo que sí es cierto es que la filosofía tiene un concepto, si lo tocamos de manera muy general, sin acercarme a ningún otro tipo de escuela, simplemente pensar en que es generar pensamiento crítico, analizar las situaciones, saber vivir de ellas, ¿cierto? Entenderlas, intentar comprenderlo. Si uno ve desde esa perspectiva y uno coge, por decir algo, que gracias a Dios he tenido esa oportunidad de tener la palabra de Dios un poco más cerca, uno empieza a ver que dentro de la forma de pensar y la lógica, ambas tienen una correlación, ¿cierto? Entonces hay muchos principios donde realmente, aunque algunas personas crean que tiene que estar, que si uno es muy lógico, tiene que estar por fuera de la palabra, no es tan cierto. Porque realmente cuando tú eres lógico, tienes un principio muy importante, que dentro de cualquiera de las vertientes lo vas a encontrar. Bueno, excepto de dos, pero de la mayoría de las vertientes es controlar la emoción. Ser responsable de tus decisiones propias, de lo que puedes controlar. Y si uno ve dentro de la palabra, hay muchas veces donde el Señor te da la oportunidad de analizar eso. Es decir, hazte responsable, carga tu cruz, haz las cosas como corresponden, ¿cierto? Te da el ejemplo. Y si uno lo ve, esa forma de analizarlo, y coge la filosofía desde ese principio, te vas dando cuenta que lo mejor que puedes hacer es que concentrar tus acciones en lo que te quieres transformar. Y eso es muy consciente, eso es algo muy importante, digamos, sobre todo en la filosofía estoica. Tú eres en lo que prestas tu atención y te convertirás en eso. Entonces, si lo tocas con la palabra de Dios, teniendo la fe, tú debes imitar a Cristo, y Cristo lo que hace las cosas correctamente. Él siempre fue una persona totalmente lógica, totalmente bien puesta, supo siempre controlar su emoción. Más allá de que alguien salió con el ejemplo de la iglesia, cuando salió con el látigo, pero él siempre fue consciente de todo y tuvo el control. Y eso es lo que él también nos invita. ¿Para qué? Para que tomemos buenas decisiones. Entonces, desde ese principio, las dos se pueden combinar. Y así siento que ha sido en mi vida desde que empecé a abrirme. No ha sido fácil, no se llega de una vez, es un paso a paso, es una vida que hay que irla formando. En la antropología filosófica, Ramón Lucas tiene un texto que se llama El hombre, un espíritu encarnado, ¿cierto? Y cuando uno se acerca a ese texto, uno comprende que a la vida hay que ponerle espíritu. Y cuando uno le pone espíritu a lo que hace, Dios va con uno y va uno resolviendo su vida de la mejor manera con una cosa que se llama el sentido común. Aunque hoy hay que decir,
como dicen por ahí algunos dichos, el sentido común es el menos común de los sentidos. Se ha vuelto así. Porque nos está faltando mucho sentido común en el camino de la vida, porque nos acostumbramos simplemente a ver una pantalla que me muestra todo y no me acostumbré a ver holísticamente la realidad, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo la fe le va poniendo a uno sentido común a la vida? ¿Cómo la fe le va llevando a tener uno un verdadero espíritu encarnado, como lo va a proponer, por ejemplo, Ramón Lucas en la antropología filosófica? Aunque es un concepto bastante complejo, y la forma como la pregunta está, no voy a negar que la siento más grande de lo que de pronto los pasos que he dado en mi vida de fe. Sin embargo, sí es cierto que llegar a ese punto de ver las cosas, como lo dijiste al principio, con el sentido común, a través de la fe, de acuerdo a lo poco o las experiencias que he tenido, yo podría considerar, porque en este caso debo hablar de mí, porque es muy difícil de hablar de manera general, y más la forma como es la pregunta, se podría decir que si tomo en cuenta lo que dije anteriormente, de que si se busca un equilibrio del pensamiento lógico, el racionamiento, el control de las emociones, pero ambas van cogidas de la mano, tanto la fe, tanto el creer, lo que te lleva y lo que es tu formación, ¿cierto? Y a lo que le abras las puertas, porque ese es el punto. Entonces llegamos aquí, ¿cómo llego a que eso se vuelva a sentido común? Resulta que al llegar a ese punto, ¿qué sucedería? Que es más difícil de explicar, es en el sentido de que como nos concentramos ya y pusimos toda nuestra atención en otros elementos que en teoría nos resuelven las cosas, empezamos a perder algo muy que consideramos tener, pero que realmente ya no estamos teniendo, que es la libertad. Porque, por ejemplo, la gente sufre más por su celular, que es donde se mantiene conectado, pero dejó de interactuar realmente con los que son. Deja de percibir su ambiente. Cuando uno deja de percibir su ambiente, porque está concentrado simplemente en el ejemplo de la pantalla, pues llegar a tener ese conocimiento holístico de todo, o por lo menos comprenderlo, hace que se vaya desconectando, y uno se va desconectando paso a paso. Es más, si uno detalla, hay muchas soluciones prácticas que uno puede tener en su vida y decisiones que muchas veces uno, por estar concentrado en algo que ya lo dominó, porque es que si lo vemos, eso pasa con los celulares, con los computadores, con muchas cosas que este mundo ofrece. Pero cuando tienes esa oportunidad de abrirte, de pronto de decir, lo uso, me controlo, que ahí es donde está el control, empiezas a volver a recuperar ciertas cosas que hemos perdido. Está el sentido común, un mejor manejo de la comunicación. Estamos mejor comunicados, pero nos comunicamos peor. No nos relacionamos tan bien. ¿Por qué? Porque es que realmente atrás de una pantalla no tenemos una interacción, no tenemos el riesgo de ver al otro, como lo estamos haciendo en este caso frente a frente, sino que siempre vamos a estar protegidos por algo. Y al tener esa protección nos sentimos cubiertos de hacer cualquier cosa, pero no es la responsabilidad que eso genera, ¿cierto? Que yo digo, no, eso siempre lo dije, ya listo. ¿Por qué? Estamos casi que hablando con nosotros mismos, pero sin escucharnos. Entonces uno al tener la fe, empiezas a ganar conciencia. Y la conciencia es muy importante para empezar a tomar esas decisiones y empezar a formar todos los criterios para uno cada vez, digamos, llegar a ese famoso sentido común, que es lo de hacerse práctico, de entender al otro, de muchas veces saber callar, de muchas veces saber dónde tiene que parar para hablar, muchas cosas. Por eso te digo, a mí me parece muy compleja la pregunta. Parece que hubiera cogido de muchos puntos, y la verdad es que sí fue cierto, cogí de muchos puntos, pero la idea era llegar a una cuestión que fuera medianamente entendible. ¿Por qué? Porque cada uno entiende diferente. Y para llegar a ese entendimiento hay casi que entenderse uno mismo cómo es capaz de aprender. Entonces, en ese sentido creo que si empezamos a ser conscientes de que tenemos varias guías, nuestra fe en el caso de los católicos, la formación como personas y las diferentes interacciones que tenemos, sacando lo que nos bloquea, muy posiblemente volvemos a mejorar y vuelve a llegar ese tema que dejamos perder, porque lo íbamos creando, pero lo dejamos perder, igual que pasó con la filosofía. Ya uno, el que piensa que estudia filosofía, uno ya se imagina que es profesor.
pero resulta que es una persona que abre el entendimiento y no lo habíamos visto de otra manera. Creería yo, a veces suena confuso, pero va por ese lado, según mi experiencia. Camilo, ¿qué tips te dio tu esposa para poder ir creciendo entonces en ese camino de la fe? ¿Qué tips me dio mi esposa? Es una pregunta singular, bastante particular e interesante, porque nunca me la habían hecho. Como es la primera vez que me la hacen, pues quedo como, bueno, veamos qué fue. Resulta que los tips son simples acciones. La primera nunca fue obligación, fue disfrute. Cuando yo hacía lo que ella hace porque le nace, generaba un ejemplo de lo que yo oro, hago, actúo, lo hago por disfrute. Se hizo ameno. Al hacerse ameno, yo me acerqué, ¿cierto? Entonces uno de los primeros puntos es, no es un tema de obligación, es un tema de coger amor. Cuando uno ama algo, uno se acerca, uno quiere estar con eso. Entonces ese fue uno de los primeros puntos. Disfrútalo. Tomémosle el término disfrutar. Entonces, al acercarme y disfrutarlo, pues es la primer punto de cercanía. Lo segundo fue el servir. ¿Por qué? Porque mi señora, con el ejemplo que daba, también interactuaba o colaboraba. Yo siempre fui servicial, pero nunca lo había visto desde la perspectiva de ella, ¿cierto? Entonces cuando empecé a compartir eso, empecé a darme de otra manera, a temas que de pronto yo no había sido tan cercanos, porque no le había dado la oportunidad, entonces me empecé a acercar. El otro tema es la comunicación. La comunicación siempre va a estar presente en cualquier cosa. Lo que pasa es que somos muy conscientes de que siempre hay problemas de ellos, pero nunca actamos sobre ello. Porque siempre decimos todos, es que el problema es de comunicación, no supe dejar llegar la idea, no me supe decir, o le decimos al otro que no lo supo decir o lo que sea, pero resulta que no actuamos sobre ello. En ese sentido, ella siempre, gracias a Dios, el Espíritu Santo la iluminaba y lograba que llegaran palabras que para mí fueran lo suficientemente fáciles de entender al nivel en que estaba, ¿cierto? Es decir, que mira, tal cosa, vamos a orar, que digamos que es una de las cosas más difíciles para una persona cualquiera hoy en día. Entonces me decía, vamos a orar, pero la invitación como cuando se comunicaba cómo orar es, si me quieres acompañar, yo voy a orar desde aquí, y yo escuchaba la oración. Entonces desde ese momento yo decía, no, pero ¿por qué no va a compartir? Es un momento de familia. Empecé a acercarme, empecé a actuar más ahí, y ahí la comunicación me sirvió a mí para eso, y empecé a actuar. Y de ahí yo también empecé a transmitir. Es más, yo tuve una experiencia de trabajar con personas no creyentes. Y todos tenemos esa cuestión, algunos pues de nuestros trabajos. Algunos me decían a mí porque yo siempre decía gracias a Dios. Y decía, porque es que realmente yo siento que cualquier decisión que tome, sea el resultado que sea, debo darle gracias. Porque si sale mal, aprendí que no era por ahí. Y si sale bien, gracias a Dios porque tomé las mejores opciones de acuerdo a eso. Ellos de tanto escuchar, gracias a Dios, o este tipo de cosas, empezaron también a decirlo de manera indirecta, ay sí, cierto, qué bueno que el problema que se presentó aquí, gracias a Dios se solucionó, siendo supuestamente ateos. Pero ese es el tema, la comunicación y la acción, más el tema del servicio. Yo no es obligar, es transmitirlo, es volverlo orgánico, es volverlo natural. Entonces todos esos tips que mi señora me daba a través de una buena comunicación, de hacerme coger pasión por las cosas, y sobre todo de hacerlo con frecuencia, porque somos seres de hábitos. Lo que repetimos lo vamos aprendiendo y lo vamos ejecutando. Vida siempre fue metódica, ordenada, de tal manera que me fue generando también el hábito. Hay que aceptar, fue más inteligente que yo. Muy bien, qué experiencia tan bonita, Camilo, y queda uno con la sensación de que, mire, cuando uno empieza a vivir bien la fe, la vida familiar se empieza también a transformar y empieza a ser mucho mejor. Así es. Empieza definitivamente la vida de la familia a avanzar, empieza a cuidar uno ese tesoro, porque cuando uno se vuelve hombre de fe, uno entiende que la familia es un tesoro y es un medio que Dios pone para cuidar de cada uno de nosotros.
Los invito ahora a que pasemos a nuestra siguiente sección. Nos conectamos con el alma. Nos conectamos con el alma en esta nuestra siguiente sección del programa, con una frase del Papa Francisco. Dice: la fe es un don precioso de Dios que abre nuestra mente para que lo podamos conocer y amar. Él quiere relacionarse con nosotros para hacernos partícipes de su misma vida y hacer que nuestra vida esté más llena de significado, que sea más buena, que sea más bella. Bueno, llegamos al final de nuestro programa Un Café para el Alma. Qué bonito, qué interesante y qué profundo todo lo que hemos reflexionado en nuestro programa. Camilo, finalmente, ¿qué invitación le dejamos hoy a los televidentes, a los oyentes, a todos los que en este momento están conectados con nosotros? Lo primero, compartan en familia, comuníquense, hablen. Lo segundo, acérquense a su comunidad. Eso nos ayuda a crecer no solamente como grupo, sino como personas. Lo tercero, sirvamos. Servir siempre te va a dar tranquilidad, siempre te va a dar felicidad, siempre te va a dar esa sensación de que puedes colaborar. Y sobre todo, acerquémonos a Dios. Él es una gran guía. Y si lo sabemos ver, el éxito va a estar asegurado. Y ese éxito se llama felicidad. Camilo, gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos abierto el corazón y ayudarnos a seguir creciendo en este camino de la fe. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y que pude entregar algo que de pronto les sirva. Muchas gracias. Gracias, Camilo, a usted. Gracias a todos ustedes, un abrazo. Los queremos mucho. Sigamos siempre unidos en oración. Sigamos en este camino haciendo el bien. Recuerden que estamos en la campaña para el pago de la casa de San José, de la casa de todos. Recuerden que pueden hacer sus donaciones a través de la cuenta de ahorros Bancolombia, número 415, 5 veces el 0928, a nombre de la parroquia San José. A todos los que se han vinculado, gracias. A todos los que se seguirán vinculando, gracias. Un abrazo, que el Señor los bendiga, que la Virgen y San José los acompañen. Chao, chao.